imágenes, buenas noches, imágenes muy impactantes, grabadas por usuarios del metro de la Ciudad de México, grabadas este mediodía, esta tarde, un estruendo, fuego que salió de las vías en la estación La Villa Basílica, es la línea 6 del metro. El metro, la dirección del sistema de transporte colectivo, informó que se trató de un cortocircuito en una de las vías que fue reparado por técnicos de instalaciones fijas. Las reparaciones duraron poco más de 4 horas. Por ahí de las 6:30 de la tarde el servicio quedó restablecido. El metro informó también que personas de incidentes relevantes se presentaron al lugar para investigar y determinar bien a bien qué fue lo que ocurrió. Preguntamos una opinión, información al sindicato del metro para saber qué pudo haber provocado este cortocircuito. Nos respondieron que hay 2 causas posibles. 1, el término de la vida útil de los aislantes. 2, la falta de mantenimiento de los aislantes. O ya no tenían vida útil o hay falta de mantenimiento. El sindicato nos asegura que van a seguir trabajando en la noche para determinar bien cuál de esas 2 causas provocó estos hechos. Vamos a ver esta historia, vamos a abrir con esta historia hoy. Pinta esos hechos extraños que siguen ocurriendo en México y en la Ciudad de México. Una empresa de resguardo de valores y asesoría financiera recibió a principios de marzo, esta historia ya se había hecho pública, lo que no se conocían eran las imágenes, pero esta empresa recibió a principios de marzo una fuerte cantidad de dólares en efectivo. Con una orden el 15 de marzo, con una orden de cateo por narcomenudeo, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México entraron a las oficinas de la empresa, se llevaron el dinero, pero de acuerdo con la empresa, la autoridad solo reportó una parte. No se sabe más del dinero y 5 personas ligadas a la empresa, incluido el dueño, están presos desde entonces. Más de 2 meses presos por narcomenudeo, posesión de armas y lavado de dinero. Esta es la historia y estas son las imágenes. Con esta patrulla irrumpiendo en la empresa financiera Black Wall Street Capital. Los empleados y responsables de la empresa dicen que pensaron que se trataba de un robo, por lo que abrieron la bóveda para sacar el dinero de sus clientes y esconderlo. En paralelo, la policía golpeaba la pared de la empresa para hacer un boquete y poder entrar. En cuestión de minutos, los trabajadores llenan 2 maletas negras, una bolsa azul, una bolsa de basura negra y una caja. En total, 5 paquetes que intentaron esconder en el peor de los lugares, la azotea del edificio. Corren con ellas, suben las escaleras, llegan a la oficina principal en el 2º piso, trepan a la azotea. La bolsa de basura con el dinero se rompe. Recogen el dinero y luego tienen que bajar de nuevo las bolsas porque lo sobrevolaba un dron de la misma policía. Corrieron de nuevo para tratar de ocultar las bolsas, pero ya no lo lograron. La policía entró frustrando así su intento de esconder los 5 paquetes con dinero. ¡Cabrón, cálmate, cabrón! ¡Vente para acá, ¡pásale de acá! ¡Pásale para acá, todo muerte! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Rápido! Nos cargó su puta madre la Carlos. Se nos cargó su puta madre. Amparados en una orden de cateo por la posible comisión de delitos contra la salud, es que la policía irrumpió en la empresa financiera Black Wall Street Capital. Y en esta oficina del 2º piso es donde los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México reportaron el hallazgo de armas, droga y dólares, pero no el dinero de los 5 paquetes que salieron de la bóveda. En la imagen de las cámaras de la empresa, vemos que al momento en que entra la policía, los escritorios están casi vacíos. En el principal se distingue una taza, una cuchara y una calculadora. Hay 2 hombres extranjeros en la terraza, un empleado que es sometido y luego la policía lleva a la oficina al dueño que trae una camisa rosa y a uno de sus escoltas. Todos son sometidos, ninguno porta armas. No estoy armado. ¿Dónde está tu hermano? ¿Tu hermano? No tengo arma.
Este es mi teléfono, güey. Aquí pongo mi teléfono, brother. Con todo respeto, aquí vamos a hablar. Yo sé que son negociantes. Vamos a hablar. Tenemos una orden de cartera. ¿Dónde está la orden? Porque aquí yo no estoy de agradecer. En una segunda escena simultánea, otro agente catea el escritorio, abre y cierra cajones. Están vacíos. Mientras que en una tercera escena que se desarrolla en la terraza, se ve cómo los policías descubren las bolsas con dinero. Eso los pone nerviosos, sobre todo a él, quien mantiene el dinero cerca y señala que hay cámaras y que hay que desactivarlas. Él es identificado como el Ministerio Público que solicitó el cateo y quien iba al mando. Aquí está. Las otras maletas las aventaron. ¿Dónde? ¿Dónde veo? Súbete aquí. Voy yo. Voy a ver. Aquí está. Que no se ahí. Súbete. Apoyen a uno. Aquí no me la pierdo la persona. Espérense aquí. ¡Pancho, Pancho! Ahí están las imágenes, ahí están las bolsas de dinero, ahí está el escritorio. La velocidad de reacción de la autoridad de la Ciudad de México fue rapidísima. Muchas preguntas, pero bueno, ¿qué pasó después? Una vez que sacaron a los detenidos de la oficina, el sistema de cámaras de seguridad fue desactivado. En el acta circunstanciada, el Ministerio Público informó que las personas que se encontraban en la oficina principal se resistieron, que sobre los escritorios de madera se observaron diversas armas largas, cortas y dólares en efectivo, que bajo comandos verbales se les pidió que no tomaran sus armas y al continuar la búsqueda en un cajón del escritorio se observaron 2 cuadros con sustancia sólida, que después, dirían, se trataba de cocaína. Este informe no concuerda con lo que muestran las cámaras de seguridad antes de ser desactivadas por la propia policía. Y de las 5 bolsas y paquetes con dinero que encontró la policía en el lugar, no se reportó en el acta del cateo por los agentes ministeriales. En su lugar, solo informaron que aseguraron una bolsa con dólares y no los fajos que se observaron en las bolsas negras. Ellos lo que reportan ante la fiscalía son $168,000, pero pues lo que sustraen son casi $3 millones y 15 millones de pesos en efectivo, ¿no? Pues más que un cateo, lo que fue un saqueo, ¿no? Porque roban dinero, roban relojes, destruyen el inmueble. O sea, fue una locura y es una arbitrariedad y una ilegalidad y absoluto, ¿no? A poco más de 2 meses de ese cateo en el que se detuvo y vinculó a proceso por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita a Juan Carlos Minero Alonso, propietario de la empresa, a 2 de sus guardias de seguridad y a Juan Carlos Reynoso, de origen peruano, y al argentino Hernán Samper Richard, sus abogados señalan que todo se trató de un montaje y ya denunciaron a los servidores públicos que participaron en el cateo. Hemos ya solicitado a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que con las pruebas que tenemos y los videos que hemos aportado, pues se desistan formalmente de la acusación que hay en contra de los imputados. Entre las pruebas que han recabado los abogados de los detenidos, además de los videos, hay un informe de la Sedena que aclara que 5 de las 6 armas que la Fiscalía de la Ciudad de México incautó en el cateo tienen registro legal de portación. Pero además, un peritaje de la Fiscalía General de la República, al que Imagen Noticias tuvo acceso, señala que el examen químico a la sustancia que se exhibió como cocaína en las fotografías del cateo no corresponde a alguna sustancia considerada como estupefaciente o psicotrópico. Más que un cateo, fue un saqueo, dice la empresa, y por eso ya denunció a los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero hay muchas preguntas. ¿La empresa tenía entre pesos y dólares el equivalente a unos 75 millones de pesos ahí en cash? Una denuncia ciudadana llevó a la Fiscalía de la Ciudad a las instalaciones de la empresa a esa velocidad, una denuncia ciudadana. ¿En dónde quedó la totalidad del dinero? ¿La empresa puede documentar el origen del dinero? ¿De qué tamaño es este caso para que la Fiscalía haya reaccionado con ese despliegue y con esa velocidad? ¿Por qué la empresa está hablando de un montaje de las autoridades? Mañana vamos a tener más
Mañana vamos a tener más y más imágenes sobre este caso y ojalá mañana tengamos respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México, que desde ayer nos respondió que ya pasaron nuestra solicitud de información, que ya la pasaron. Ojalá mañana tengamos su versión, su opinión sobre estos hechos. Vamos a ver ahora otra reacción de la autoridad también en la Ciudad de México. Esto ocurrió anoche en la colonia Peñón de los Baños. Ahí se hizo también un cateo por supuesta venta de drogas. Policías y agentes ministeriales de la Ciudad de México, aquí acompañados por guardias nacionales, llevaron a cabo este operativo, pero así lo recibieron los vecinos de la colonia. Bueno, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México dijo que los disparos fueron hechos por una persona que estaba en el lugar, que no fueron ellos. Estos balazos hirieron a 3 personas y a un guardia nacional. Durante el cateo fueron detenidas 4 personas que, según esto, vendían droga en una casa, además de que se aseguraron dosis de cocaína, marihuana, una réplica de arma de fuego y una báscula. Anoche, Ciudad de México. La actividad del volcán Popocatépetl se reportaba hasta hace unos momentos como estable. El monitoreo determinó que mantiene una emisión de vapor y gas con bajo contenido de ceniza. El semáforo de alerta, de todas formas, se mantiene en amarillo fase 3. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que siguen los recorridos por las comunidades aledañas. En algunas regiones de Puebla, como Tianguismanalco, ya se están poniendo las llamadas señalécticas y se está comunicando a la población información de rutas de evacuación, zonas seguras, refugios temporales. Y no muy lejos de ahí, a unos 20 kilómetros, los habitantes de Santiago Xalitzintla, más que preocupados, están de fiesta. Es el pueblo de Santiago Xalitzintla, acostumbrado a ser vecino del Popocatépetl. La actividad del volcán no intimida su fe. Este martes, Santiago es festejado, pese a las restricciones por el semáforo amarillo en su fase 3. Pues son costumbres de nuestras fiestas del pueblo de cada año. ¿Están contentos? Contentísimos, porque ya sí hay lluvia. ¿Hay mucho que celebrar? Sí, no, viene todavía lo demás. Sí, ahorita se va a hacer vamos a traer la promesa y se va a hacer la misa, se hace la misa y después de la misa el mole. Sin importar el exceso de ceniza en la zona, comenzó la quema de toritos, acompañada de rostros llenos de felicidad y música de viento. A los festejos por las calles se sumaron niños y adultos mayores. Los ausentes fueron las autoridades. Las restricciones quedaron solo en discurso. La ceniza, que no ha dejado de caer, fue un ingrediente más en el mole y las tortillas a mano, que preparó el mayordomo, quien dice estar acostumbrado a la actividad del Popocatépetl. Como ya de años viene siendo esta erupción, el volcán, para nosotros vemos que se está desahogando. Y como tiene desahogo, por eso es que no nos intimidamos. Ya por la tarde, la fiesta continuó bajo la larga lona y más de 70 mesas. Polvo eres y polvo te comportarás.
es la fe de Santiago Xanichintla total. Estamos celebrando otro año más de vida y pues todos contentos a pesar de lo que nos esté pasando. Bueno, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las operaciones se siguen normalizando poco a poco. Se ha reducido el rezago de los vuelos. Las imágenes ya son muy distintas a las que veíamos ayer. Todo esto por la caída de ceniza del volcán. Hoy la administración del aeropuerto reportó, de todas formas, 47 vuelos cancelados y 75 demorados. El total de operaciones, es decir, despegues y aterrizajes, fue de 850. Tanto las autoridades del aeropuerto Benito Juárez como las líneas aéreas calculan que mañana van a lograr revertir el rezago que comenzó desde el sábado por la actividad del Popocatépetl. En otras cosas, el presidente López Obrador volvió una vez más a hablar con mucha dureza sobre la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Corte que ayer, como informamos aquí, invalidaron por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras del gobierno federal. Ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. El sacerdote Javier García Villafaña, párroco del pueblo de Capacho, en Michoacán, fue asesinado a balazos. Lo mataron anoche. Circulaba por la carretera entre Cuitzeo y Guandacareo. El sacerdote acaba de llegar apenas en abril a la comunidad, allá Paracho, para hacerse cargo de la iglesia. La Arquidiócesis de México condenó el asesinato y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para que este ataque y otros no queden impunes. Aseguraron que esto es solo un recordatorio de la grave situación que se vive en México, que vive la sociedad mexicana. Claudia. Ciro, buenas noches. Y a propósito de la sociedad mexicana, la internacionalización del término. Así es, a propósito de la internalización del término y de la situación de violencia en nuestro país. Vamos a ver esto, que además se está comentando en Francia. El contexto es este. El domingo 3 personas fueron asesinadas en Marsella y todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos de traficantes de droga. El canal CNews, que es una de las principales cadenas de noticias francesas, utilizó un término un tanto peculiar para hablar del aumento de la violencia en Marsella. Est-ce que c'est l'âge qui fait parler de mexicanisation du trafic et si c'est le cas, quelles sont les conséquences de telles pratiques aussi? Alors, en effet, on a entendu parler de mexicanisation ces derniers jours. Alors, l'idée de la mexicanisation, c'est le recrutement, on va dire, de jeunes adolescents complètement inconnus dans le trafic, qui ne sont pas liés directement au clan et au réseau de la drogue. Et on les charge, eux, les petits adolescents recrutés, de faire le sale boulot, en l'occurrence d'aller tuer, puisque c'est ça dont il s'agit très concrètement. Alors, on les recrute déjà initialement pour aller vendre, surveiller, etc. La mexicanisation... Mexicanización. La mexicanización del tráfico de drogas. ¿Cómo justifica el canal CNews el uso de este término? Hablan de una mexicanización por el modelo de reclutamiento de jóvenes, la forma en la que operan estos grupos y el aumento en la violencia. Y es que en el año van 21 personas asesinadas en Marsella en hechos relacionados con el narcotráfico. Vaya lente con el que nos ven en otras partes del mundo. Y vamos ahora a conocer, este caso además lo conocimos la semana pasada, pero ahora la resolución en torno a Roxana Ruiz fue absuelta de todo cargo en su contra. Había pasado 9 meses en prisión por matar a su violador en mayo del 2021 y hoy la misma jueza de control que la había sentenciado a 6 años de cárcel, Mónica Osorio, determinó que Roxana siempre sí actuó en legítima defensa. Desde el sábado, la Fiscalía de Justicia del Estado de México decidió desistirse de la acusación contra Roxana, quien
Afuera de la audiencia, expresó esto. Sigo temiendo por mi vida porque hay personas que apoyan pues al occiso, al violador y sin darse cuenta que las mujeres no pedimos ser violadas, sin darse cuenta que el machismo está arraigado en sus pensamientos. Y soy inocente y que yo no pedí ser violada, que soy inocente y que se tome en cuenta eso. Desde antes de que iniciara esta audiencia, los familiares de Sinaí, que es quien violó a Roxana, protestaron. Mantuvieron bloqueada la avenida Chimalhuacán frente al Palacio Municipal para manifestarse en contra de esta absolución. Para Roxana no se cierra todavía este capítulo porque la parte demandante, es decir, los abogados de la familia de Sinaí, tienen 3 días para apelar esta decisión y, por lo que acabamos de ver, posiblemente así lo harán. En otras cosas, las protestas de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la ciudad de Oaxaca, ya subieron de tono. Hoy decidieron, desde las 8:30 de la mañana hasta poco después de las 6 de la tarde, unas 10 horas, bloquear y paralizar el acceso principal al aeropuerto, el único acceso que hay por la carretera Oaxaca-Puerto Ángel. Y de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Sureste, fueron cancelados 16 vuelos, lo que provocó afectaciones a casi 4,000 pasajeros. Pero como la semana pasada. Sí. Bueno, ¿y qué Pero más también pasó? se suma otra protesta, Ciro, de los normalistas de Oaxaca. Intentaron vandalizar nuevamente el Instituto Estatal de Educación Pública como lo hicieron ayer, pero esta vez la Policía Estatal sí se los impidió. Así que se trasladaron al centro de la ciudad y en el Palacio de Gobierno lanzaron cuetones hacia los ventanales, pero incendiaron madera, cartones, basura, lo que encontraron. La Policía Estatal los dispersó con gas lacrimógeno. Ahí están las imágenes. Hace tiempo que no veíamos algo así en Oaxaca. En Oaxaca. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque resulta que ni siquiera se ha votado en el Congreso de Perú la aprobación para declarar persona non grata al presidente López Obrador y él ya decidió responder y responder así durante la mañanera. El pueblo está en México empoderado y eso es lo que les hace falta en otras partes. Por ejemplo, en el Perú, que se empodere el pueblo. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz. Políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes. El presidente que dijo que no se metería a temas internacionales, que no había injerencia, que el respeto a otros países, siempre no meterse, cómo califica así a la sociedad y al gobierno de los peruanos, y las respuestas de los congresistas peruanos nos hicieron esperar. Llenaron de adjetivos, de descalificaciones al presidente López Obrador. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias, Ciro. A ti, gracias. buenas noches. Toda la tarde han corrido versiones de que se llegó a un acuerdo entre Grupo México y el gobierno federal por la concesión de las vías del tren en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas. De acuerdo con estas versiones, se habría acordado bajar el precio de reparación de 9,500 millones de pesos que exigía el Grupo México a unos 7,000. Esta versión no ha sido confirmada, se dice que mañana la van a anunciar en la mañanera en Palacio Nacional, veremos. A mediodía, quien sí estuvo en Palacio Nacional fue el ex jefe de la oficina de presidencia, el empresario Alfonso Romo, y dijo esto. ¿Cómo ve este asunto de Ferrosur? Se tiene que arreglar, todo se arregla al final. Todo se arregla. Todo se arregla. Nada Gracias está en peligro. a Dios que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar. ¿Estuvo en la legalidad? Para eso... ¿En la legalidad? No estoy muy abogado, pero lo que digo es que hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglarlo. De lo que yo sé, que sé poco. Después de ver todo esto,
habría que considerar que el poeta de lo urbano, Juan Gabriel, tenía razón. Pero ¿qué necesidad? ¿Cuál de todas? Todo si se confirma que se arregla el tema Ferrosur, Grupo México, de Ferrosur, Grupo México, el presidente, ¿qué necesidad? Necesitaba generarse un tema que llevó el tipo de cambio de 17.55 a casi 18. Que cayeran las bolsas, que hubiera todo mundo quejándose del Estado de Derecho, que apareciera el miedo de todo mundo. Fue un error, como lo dije desde el viernes pasado, de negociación. Y parece que mañana se va a anunciar. Y mañana anuncia que se arregló. O sea, podría ser que mañana se arregle. Como dijiste tú el viernes, vamos a ver cosas de última hora. Si se arregla, ¿qué necesidad? Y luego lo de Banamex. A eso voy. ¿Sí viste lo que dijo el presidente? También complica la operación de Banamex, porque están vinculados. Pero ¿qué te parece si vemos lo que dijo el presidente sobre lo de Banamex y los tweets? Yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. En el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Pero además, no es cierto. Fue una volada. Fue una volada eso de que ya se había salido de la venta de Banamex. Claro, una volada del tamaño del mundo. ¿Qué es esto de una asociación público-privada? Pues son ocurrencias. A mí me sonó como de Javi Noble, de hacemos la Coca-Cola más grande, la Cuba más grande del mundo. A ver, ¿por qué el gobierno se le ocurrió en este momento entrar por Banamex? ¿Por qué no se iba en venta más de un año? Segundo, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se pagaría el banco? ¿Para qué haber gastado tanto dinero en el Banco del Bienestar que no sirve para nada si se podía comprar un banco? Además, ¿para qué necesita el gobierno un banco comercial de menudeo? ¿Cómo para qué no necesita? En México hay 51 bancos. Casi 40 hacen banca comercial. ¿Cuál sería la razón de tener otro banco comercial que compitiera con los bancos comerciales con una muy fuerte lucha que se da? ¿Cuál sería la razón? Bueno. También una volada. Déjala ahí y rebátala, David. El que no voló hoy fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que dijo que ya estamos en el piso de crecimiento, que por lo menos este año creceremos más de 2.3%. Bueno, se está registrando un fuerte incendio en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán. El incendio se observa en la entrada principal, en la llamada Portada Norte. Hasta el momento se desconoce qué provocó ese incendio, que es muy aparatoso. Los equipos contra incendios de Pemex ya entraron al lugar para apagar el fuego. Llegaron también 2 ambulancias. Pemex no ha dado información hasta el momento y bueno, nos quedamos con esas imágenes, nos vamos a pausa. Preguntamos anoche si en verdad el PAN le pediría a sus posibles candidatos a la presidencia de la República que se pusieran a conseguir firmas de apoyo. Preguntamos si ante la ofensiva feroz de los candidatos de Morena, el PAN se iba a desgastar en eso. Pues sí, al menos eso nos confirmó el presidente del partido, Marco Cortés. Nos dijo que quien quiera ser candidato debe mostrar fuerza territorial y conseguir 1 millón de firmas, más o menos. Le pregunté si todo esto tenía dedicatoria para Lili Téllez, para mermar las posibilidades de Lili Téllez. Marco Cortés me respondió que, por supuesto, que no. Le hicimos la pregunta al equipo de Lili Téllez. Lo que tenemos que decir con mucha claridad es que este método es una aduana, es un retén para evitar la entrada de cualquier candidatura externa y específicamente la candidatura de Lili Téllez. Es para excluir una candidatura que está despuntando claramente, Ciro.
en sus palabras. Lo dicho anoche aquí, después de ver lo que está haciendo la dirigencia del PAN, en Morena deben estar felices, felices, felices. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.